El retumbar de la piel. La luz fría de los fluorescentes temblaba sobre el rostro de Julián, una belleza clásica, como arrancada de un fresco renacentista y plantada entre polvo y cuero. Pómulos afilados, ojos de un gris tormentoso, una melena azabache que caía sobre los hombros con la densidad de la seda húmeda. Nada en su rostro delataba el oficio, pero sus manos sí, callosas, firmes, marcadas por la resina y la cera, manos que sabían obedecer y someter la materia. En el centro del taller, un tambor de dimensiones imponentes reposaba sobre su soporte, silencioso y expectante. Julián se movía a su alrededor con la seguridad de quien ha repetido el gesto cientos de veces. Aquella noche tocaba montar la membrana. La piel no se parecía a ninguna de las que colgaban las paredes. Era de un blanco nacarado, casi translúcido, con una elasticidad inquietante, como si desafiara no solo las leyes de la anatomía, sino las de la lógica. Con un punzón de hueso perforaba los bordes, pasando los cordones de tripa trenzada con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Durante 3 noches había humedecido, tratado y estirado la piel, escuchando cómo reaccionaba al contacto. Al tensar los cordones, el aire del taller comenzó a vibrar de forma imperceptible, como si algo se ajustara más allá de lo visible. Cuando la membrana quedó por fin sujeta, Julián se detuvo. El silencio, ahora, era absoluto. Entonces golpeó el centro con la palma abierta. El sonido no fue un golpe seco, sino un lamento profundo, una resonancia grave que pareció deslizarse por las paredes y filtrarse en los sentidos. Julián empezó a tocar. Sus manos se movían con una velocidad endiablada, los dedos repicando contra la superficie como granizo furioso sobre una repisa. A medida que el ritmo se aceleraba, sus ojos se oscurecieron hasta perder el blanco, convirtiéndose en pozos negros. El sudor le empapaba la frente y su rostro adoptó una expresión de un éxtasis onírico, lejano. En el clímax del frenesí, Julián retiró las manos de golpe, pero el tambor no cayó. El sonido continuó, un latido rítmico y autónomo que palpitaba desde la piel tensa, ajeno a cualquier voluntad. Arrastrado por aquel eco vivo, Julián comenzó a bailar en el centro del taller. Sus movimientos eran fluidos y quiméricos, una danza de trance que se prolongó hasta que el último pulso se extinguió en el aire frío de la madrugada. «Perfecto», susurró entre jadeos, con una sonrisa gélida. Miró el reloj, las 4 en punto. Caminó hasta el fondo del taller, donde una pesada caja fuerte empotrada en el muro aguardaba en silencio. Al abrirla, el brillo del dinero acumulado, fardos de billetes de 100 y 500 euros, iluminó su rostro. Era una fortuna, pero sus ojos se detuvieron en los huecos vacíos de la caja. Cerró la puerta de acero, se dejó caer en la cama, junto a sus herramientas, y durmió el sueño de los justos. A las 9 en punto, el aroma del café recién hecho inundó el taller. Julián tomó la taza de la base de la cafetera Nespresso que descansaba sobre un banco de carpintero manchado de barniz y resina. Tras un aseo rápido, en el diminuto baño del fondo, abrió la puerta que comunicaba su santuario con la tienda. Tambores Rodas era un espacio de contrastes. Desde la calle, nadie imaginaría la riqueza que escondía su interior.
estanterías de madera oscura y un suelo gastado por los años albergaban desde pequeños mendires marroquíes hasta enormes bombos de orquesta. Había tambores de arce y de nogal, algunos con grabados de plata, otros cubiertos con pieles de cabra tratadas con aceites exóticos cuyo aroma aún flotaba en el aire. A las 10 en punto, la persiana metálica chirrió al levantarse. Al otro lado aguardaba un hombre de mediana edad. Vestía una túnica de lino blanco y sandalias de cuero. Tenía el pelo canoso, largo, recogido en una coleta baja. Era el arquetipo perfecto de hippie acomodado de los barrios caros de Madrid. Sin embargo, en la mano sostenía un maletín de cuero rígido, demasiado sobrio y funcional para su atuendo. «Vengo por el encargo especial», dijo con voz queda. Julián lo hizo pasar, cerró la puerta y bajó la persiana hasta la mitad, dejando entrar solo una franja de luz. El cliente depositó el maletín sobre el mostrador y lo abrió. Estaba repleto de billetes ordenados con meticulosidad. «Está contado, pero puedes comprobarlo». «Me fío», respondió Julián, dibujando una sonrisa amplia, casi infantil. Desapareció en la parte trasera y regresó con el tambor de la noche anterior, envuelto en una funda de piel negra, gruesa y pesada, que parecía absorber la luz. El cliente acarició el bulto con una reverencia instintiva. «Tu amigo, el que te puso en contacto conmigo, ¿te explicó las reglas?», preguntó Julián. «Recuérdamelas, por favor, por si acaso». «Nunca debe darle el sol ni un solo rayo. De día es piel muerta, a la luz solar puede incluso desintegrarse. Siempre debe permanecer en esta funda durante las horas de sol. Solo se toca de noche y nunca más de 3 horas seguidas. El trance es tan profundo que puede provocar pérdidas de conciencia o que el corazón simplemente decida dejar de latir». El hippie asintió en silencio. Tomó el tambor entre los brazos como si sostuviera a un recién nacido y abandonó la tienda sin volver la vista atrás. A medianoche de ese mismo día, en una mansión señorial de la calle Arturo Soria, en el salón principal, 12 personas se sentaban alrededor de una mesa de caoba, hombres y mujeres de belleza clásica, vestidos con una elegancia que ignoraba las modas. Su piel no era pálida, era translúcida, como si la sangre que corría por sus venas fuera de un tono azul, apenas perceptible. En la cabecera se encontraba Lucian. No ocupaba ese lugar por consenso ni por fuerza, lo hacía por antigüedad. Era de los primeros, llegados siglos atrás desde algún punto impreciso de los Cárpatos, cuando los nombres aún no importaban y la sangre se reclamaba sin intermediarios. «¿Alguien tiene la lista?», dijo Lucian con una voz profunda y medida. «La lista que detalla nuestras residencias y nuestras identidades». No levantó la voz, no lo necesitaba, todos lo escuchaban. Eran los supervivientes de una estirpe milenaria que había aprendido a convivir con el siglo XXI, una estirpe dispersa por todo el mundo, asentada en capitales antiguas y en metrópolis modernas, conectada por lazos de sangres, memoria y silencio. En cada gran ciudad europea había uno de los antiguos presidiendo en la sombra, líderes de las primeras generaciones nacidos en las antiguas tierras del este, a las que ellos llamaban Balakrin, un nombre anterior a los mapas y a las lenguas modernas. Ya no cazaban en callejones, ni dejaban rastros, vivían en las sombras del sistema, adaptándose a cada país, a cada cultura, alimentándose de estructuras que parecían universales. Tal vez
Deberíamos reforzar la seguridad, intervino uno de los presentes. Cámaras, internas, perímetros cerrados, sistemas de reconocimiento. Los humanos confían en la tecnología. Podríamos usarla contra ellos. Algunos asintieron en silencio. La idea flotó unos segundos. Tentadora, moderna. Lucian no respondió de inmediato. Entrelazó los dedos con calma, como si aquel debate ya hubiera ocurrido muchas veces antes, en otros siglos, con otras palabras. Nunca lo hemos hecho, dijo al fin, y nunca lo haremos. Alzó la mirada. Sus ojos, inhumanamente serenos, cortaron cualquier réplica. No somos animales acorralados para escondernos detrás de cámaras y alarmas. La tecnología deja huella, registra, recuerda, delata. Un leve silencio siguió a sus palabras. Nuestra superioridad siempre ha sido otra: la paciencia, el anonimato, la capacidad de existir sin ser vistos. El día que dependamos de máquinas humanas para sobrevivir será el día en que dejemos de ser lo que somos. Nadie discutió. Durante décadas habían aprendido a integrarse en los mecanismos humanos con una eficacia silenciosa. Lo que comenzó en la guerra civil como una fascinación por la logística de los doctores Durand-Jourda y Bethune se convirtió en su mayor victoria. No solo financiaron las primeras unidades móviles, transformaron la necesidad bélica en una infraestructura de caza sedentaria. Desde los años 70 convirtieron la caridad en su despensa privada. Los autobuses de la Cruz Roja siempre habían sido conducidos por ellos, aunque el mundo creyera lo contrario. Manos humanas al volante, pero voluntades antiguas, marcando las rutas. Cada donante era ganado que entregaba su tributo voluntariamente. Ellos eran los dueños del suministro, los arquitectos de aquella red de sangre que recorría ciudades de todo el país, sin levantar sospechas. «Fue mía, es la culpable de todo esto», susurró una mujer de ojos incendiados, clavando la mirada en la madera pulida de la mesa. «Siempre fui inquieta, promiscua, nunca aceptó nuestras nuevas reglas. Necesitaba riesgo, el contacto, las noches humanas. Bares de Chueca, de Malasaña. Fue la primera en desaparecer». Un murmullo recorrió la mesa, breve, contenido. «Y tras ella, dos más», añadió otro con la mandíbula tensa. «No sabemos quién nos está cazando, pero actúa con una precisión aterradora. No hay caos, es metódico y cuidadoso». Lucian entrelazó los dedos. «Quien quiera que sea», dijo al fin, «no nos persigue por moralidad ni por justicia. No busca nuestra extinción. Hay una intención distinta detrás de sus actos. Algo que todavía se nos escapa. Y eso es lo verdaderamente preocupante». En algún punto lejano de la ciudad, algo vibró de forma casi imperceptible. Ninguno de ellos lo oyó, pero todos, al mismo tiempo, sintieron un escalofrío recorrerles la piel. Tras cerrar la tienda, Julián guardó el dinero del maletín en la caja fuerte. Había heredado el oficio de su padre, pero el mundo ya no quería tambores tradicionales. El pulso exacto de la piel tensada había sido sustituido por el ruido, la artesanía por la producción en serie. El negocio se apagaba despacio, como un latido que pierde fuerza. Decidió descender a la dark web para intentar salvarlo. Allí encontró otro mercado,
Voraz, anónimo, sin preguntas. Vendía instrumentos a coleccionistas de lo macabro, a músicos extremos, a psicópatas con delirios chamánicos que buscaban experiencias radicales, sonidos capaces de abrir grietas en la mente. Al principio, utilizó pieles de animales poco comunes, curtidas con métodos antiguos, rituales casi olvidados. Pero pronto comprendió que aquello no bastaba. Sus clientes querían algo más auténtico, más macabro. Y Julián supo dárselo. Durante meses trabajó con piel humana, mujeres solitarias invisibles para el mundo. Engatusarlas era un trabajo fácil. Su especial belleza, ese don cruel que le había regalado la naturaleza, abría puertas sin esfuerzo. Usaba venenos rápidos, limpios. El proceso era meticuloso, casi reverencial. La piel humana tenía memoria, tensión y una resonancia que ninguna otra podía igualar. El dinero empezó a llegar, pero faltaba algo. Los clientes querían más. El golpe de suerte llegó la noche que conoció a Mia en un bar de diseño. Ella era magnética, de una belleza marmórea, antigua. Su piel parecía no pertenecer del todo a este tiempo. Terminaron en su viejo palacete de la calle Villanueva, entre sombras, velas y habitaciones que parecían no haber sido usadas en décadas. Hicieron el amor toda la noche. No hubo prisa ni palabras innecesarias, solo cuerpos que se reconocían en la penumbra. Cuando el cansancio los venció, el cielo empezaba a aclararse tras las cortinas oscuras y pesadas. Mia se incorporó, tranquila, como si el tiempo no tuviera dominio sobre ella. Le dijo que debía ducharse y le pidió que se vistiera y se fuera. Luego desapareció del dormitorio, descalza, sin mirar atrás. Julián no iba a perder la oportunidad. El sol estaba a punto de asomar. Aquella franja de luz era su límite habitual, la frontera exacta en la que siempre actuaba. Tomó el estuche con la jeringa y el veneno rápido de la mochila que le acompañaba siempre. La siguió hasta el baño, ya calculando el gesto, el punto exacto del cuello, el tiempo de respuesta. Pero Mia no estaba allí. La ducha estaba seca. Durante unos segundos, Julián permaneció inmóvil, escuchando. No sintió alarma, sintió cálculo. Volvió al dormitorio y sacó el equipo de la mochila, los plásticos doblados con precisión, los guantes, las bolsas, la herramienta envueltas una a una, limpias, sin marcas. Aquello lo tranquilizó. Siempre lo hacía. Registró la casa habitación por habitación, no buscando señales evidentes sino anomalías, una puerta que no recordaba, una corriente de aire inexplicable, una vibración bajo el suelo. Sentía que estaba delante de algo sin precedentes. Detrás de una librería falsa encontró la puerta de hierro, el sótano. Bajó las escaleras iluminando con la linterna del móvil. La cámara excavada en piedra era más antigua que la casa. En el centro, un ataúd de roble reposaba como un objeto funcional, no simbólico. Julián apoyó las manos en la tapa y la levantó. Mia yacía dentro. No respiraba, pero su piel conservaba una tibieza inquietante. El pecho no subía ni bajaba, sin embargo, no había rigidez ni olor a muerte. Julián sintió una oleada de fascinación. Había desollado a muchas mujeres, pero nunca a una que no fuera humana. Comprendió entonces que todo lo anterior, las pieles humanas, los clientes, el dinero, incluso la dark web, no había sido más que práctica, preparación, un ensayo torpe para lo que tenía delante. Subió a la planta principal sin prisa. En el salón tomó una de las navajas otomanas de la colección de Mia, pesada, bien equilibrada, hecha para durar. No la necesitaba para usarla sobre ella, al menos no todavía. La requería para algo más primitivo. Rompió la pata de una silla y la sostuvo como quien evalúa una herramienta recién creada. Con movimientos expertos comenzó a afilar la madera. La hoja arrancaba virutas finas, regulares, que caían al suelo en silencio. Probó el filo con el pulgar. No bastaba. Siguió,
La punta empezó a adquirir una forma burda, irregular, pero inequívoca. Cuando terminó, la estaca era tosca, imperfecta, pero letal. Lo había visto en películas, lo había leído en libros antiguos y en ediciones baratas de vampiros. Ahora había llegado la hora de comprobar si eso funcionaba de verdad. No estaba seguro de que sirviera, pero sí estaba absolutamente seguro de que quería intentarlo. Preparó el dormitorio como siempre, plástico extendido, bordes doblados hacia adentro, puntos de apoyo calculados. Trasladó a Mia y la colocó sobre la superficie con una delicadeza casi íntima. Cuando hundió la estaca en su pecho, lo hizo con firmeza y precisión. El ángulo estaba milimétricamente calculado para no atravesarla. Sabía que la piel más útil, la más lisa y perfecta, era la de la espalda, y cualquier orificio de salida en la zona dorsal habría arruinado el lienzo. Ella abrió los ojos de golpe. La boca se abrió buscando aire, buscando una palabra que nunca llegó a pronunciar. Luego, el cuerpo se apagó. Lo que siguió fue trabajo. Julián procedió con la calma de quien sigue un manual invisible. El desollamiento no fue un acto de violencia, sino una disección estética ejecutada paso a paso. Con un escalpelo de hoja fina trazó una línea continua desde la base de la garganta hasta el pubis, bordeando el ombligo con una simetría exacta. Introdujo los dedos entre la dermis y la fascia, separando el tejido conectivo con breves cortes laterales. La piel cedía con un susurro húmedo, despegándose de la musculatura sin resistencia. Realizó cortes circulares en las muñecas y los tobillos. Con una tensión constante y controlada, comenzó a retirar la piel de los brazos y piernas, deslizándola hacia el tronco como si despojara el cuerpo de un guante de seda. Finalmente, giró el cuerpo con una suavidad reverente. Al trabajar desde los costados hacia la columna, la piel de la espalda, el tesoro de Julián, se desprendió limpia, entera, libre de cualquier imperfección o mancha. No hubo desgarros, no hubo lucha. La textura era distinta a todo lo que había tocado antes. Cuando terminó, dobló la piel con cuidado, asegurándose de que el lado interno no tocara la superficie externa. La envolvió en plástico, la selló y la guardó dentro de una bolsa térmica que introdujo en su mochila. Observó el resto de la obra unos segundos antes de dar el siguiente paso. Sin su envoltorio, lo que quedaba de Mia era una anatomía muda, un mapa de músculos, fascias y tendones. Ya no era una persona, sino un residuo biológico que había perdido irrevocablemente su derecho a existir. Sin embargo, el contraste era casi poético en su crueldad. El rostro, la única parte que Julián había respetado, permanecía como una máscara de porcelana. En el semblante seguía grabadas, como si el tiempo se hubiera congelado en el tejido, la impotencia absoluta y esa sorpresa infinita de quien muere sin comprender. Julián recordó una escena vista años atrás, vampiros enfrentados al amanecer, deshechos por la luz. No supo por qué esa idea regresó ahora, pero encajaba. Siempre encajaba todo cuando el método era correcto. Cruzó la habitación y descorrió las cortinas oscuras y pesadas. La luz del alba entró con timidez al principio, luego con decisión. El sol tocó el cuerpo desollado y el cambio fue inmediato, aunque no brusco. Donde aún quedaba piel en el rostro, ésta se volvió gris, opaca, después quebradiza. La carne comenzó a resecarse, a perder cohesión, a colapsar sobre sí misma. No hubo espasmos ni resistencia, solo una rendición lenta, casi elegante. Bajo el sol de Madrid, el cuerpo de Mia se redujo a ceniza fina. No quedaron huesos, no quedaron fluidos. Julián comprendió entonces una cosa esencial. Por primera vez no tenía que pensar en el siguiente paso. No habría que trocear el cuerpo, no habría que transportar restos, ni calcular tiempos ni rutas. No habría que disolverlo en ácido o enterrarlo en el bosque. La piel, entera, flexible, perfecta, seguía a salvo dentro de la mochila. Volvió al sótano. El ataúd de roble seguía abierto. Antes, al levantar el cuerpo para llevarlo al dormitorio,
había notado algo extraño, un leve desplazamiento, un clic apagado bajo la madera. En ese momento no se había detenido, no podía, el trabajo tenía prioridad. Ahora sí, palpó el interior del ataúd con calma. Al presionar una hendidura casi invisible, la base cedió con suavidad y dejó al descubierto un hueco oculto. No había mecanismos complejos, solo un espacio pensado para ser encontrado alguna vez. Dentro no había advertencias ni rituales, solo un libro delgado y una hoja doblada varias veces. Julián los tomó y subió con ellos sin urgencia. El libro estaba escrito en un idioma que no conocía. Lo tiró sobre un mueble. Desdobló el papel con cuidado. Nombres, direcciones, fechas. Y Julián supo, con una certeza absoluta, que se le acababa de abrir una puerta que nadie más había sabido ver. Tenía en sus manos la materia prima para los mejores tambores jamás creados. Empezó a venderlos como tambores vivos en la dark web. El sonido de esa piel no tenía comparación, una sustancia acústica adictiva por la que los millonarios degenerados pagaban con maletines repletos de billetes. El negocio ya no iba a morir. 2 semanas después de su última venta, Julián eligió a su siguiente objetivo de la lista. Lucian sería el cuarto. Vivía en un palacete del Paseo de la Castellana, un enclave discreto para quien sabía mirar, demasiado ostentoso para quien no entendía el lenguaje del poder antiguo. Julián no dudó. Llevaba ya un par de años dedicado al negocio. Su tío abuelo había sido cerrajero y de él aprendió que las cerraduras no se vencen con fuerza, sino con paciencia. Durante ese tiempo, en el negocio de la piel, Julián había perfeccionado el arte de entrar sin dejar rastro, sin alterar el orden de las cosas, como si nunca hubiera estado allí. A plena luz del día, mientras Madrid corría frenética hacia el trabajo, él cruzó la verja y entró en la propiedad con la calma de un dueño que regresa a casa. Nadie lo miró 2 veces, nadie se preguntó por qué tardaba tanto en abrir. Nadie lo recordó después. El interior era silencioso, la casa estaba decorada con un gusto exquisito, maderas nobles, mármol antiguo, piezas que pertenecían a épocas pasadas. No había polvo, no había abandono, todo estaba preparado para durar. Bajó al sótano, convencido de que encontraría allí a su presa. La cámara apareció tal como la esperaba: piedra, hierro, madera. Lucian yacía en reposo en el ataúd, con el aspecto sereno de un hombre joven y fuerte, demasiado perfecto para ser humano. Julián no sintió temor, sino la misma fascinación que sintió el primer día con su primera víctima no humana. Le costó arrastrarlo, pesaba más de lo que aparentaba, como si el cuerpo se negara a abandonar el lugar. Aún así, lo llevó hasta el salón y lo depositó sobre el plástico que había extendido con cuidado, ajustando los bordes, asegurándose de que nada escapara. Tomó la estaca afilada, la sostuvo unos segundos, evaluando la distancia, el ángulo, la resistencia esperada. Se colocó sobre él, apoyando una rodilla en el suelo, el peso bien repartido. Todo encajaba. «Lo siento, Lucian», susurró. «Tu piel va a sonar de maravilla». Hundió la estaca con toda su fuerza. El impacto fue un chasquido sordo, el sonido de la madera encontrando resistencia. Los ojos de Lucian se inyectaron con un carmesí febril, una marea de odio antiguo que desbordó sus órbitas. Con un movimiento espasmódico, inhumano, se incorporó ignorando la estaca que le atravesaba el pectoral izquierdo, partiendo la madera contra su propio esternón con un crujido seco. «Te estaba esperando, pequeño gusano». La voz de Lucian no salió de su garganta, sino que pareció emanar de las sombras mismas de la estancia. «Sabía que tarde o temprano vendrías a tallar tu arrogancia en mi carne». Lucian no caminó, se deslizó por el aire. Antes de que Julián pudiera procesar el terror, una bota impactó en su rostro. El sonido de la mandíbula de Julián al fracturarse fue como el de una rama verde rompiéndose bajo un hacha. El artesano colapsó sobre el mismo plástico de desollar que él había extendido.
una ironía que ahora se pegaba a su espalda como un sudario. «Verás», susurró el vampiro, cerniéndose sobre él como una gárgola hambrienta. «Poseo una anomalía que solo 1 de cada 10.000 humanos hereda. Se llama dextrocardia. Mi corazón está a la derecha». Lucian lo aferró por el cuello con dedos que se cerraron como cepos de hierro. Con una lentitud calculada hundió sus uñas, filos quirúrgicos de queratina negra, en el nacimiento del cuero cabelludo de Julián. Al hacerlo, desgarró piel y memoria a la vez. El artesano intentó aullar, pero de su boca destrozada solo brotó una cascada de espuma rosácea y burbujas de aire. La sangre ascendió caliente, espesa, y Lucian la condujo hasta sus labios con un gesto instintivo. Al probarla, la visión lo golpeó sin aviso. Vio las manos trabajando años atrás, tensando pieles animales sobre aros de madera, aprendiendo el pulso exacto para que el cuero cantara. Vio después el salto hacia lo macabro, la primera mujer anónima convertida en material, la piel humana tratada con el mismo respeto técnico, con la misma devoción artesanal. Y finalmente vio lo impensable, los cuerpos de los suyos, desollados con paciencia, transformados en membranas perfectas, en instrumentos capaces de hacer vibrar hasta los muertos. Lucian sintió como la ira se mezclaba con la repulsión. Aquella sangre no solo alimentaba su sed, le estaba mostrando la genealogía del horror. «Has convertido a los míos en tambores», gruñó Lucian, con los colmillos alargándose mientras la sed lo dominaba. «Ahora yo haré que tu agonía sea la mejor de mis sinfonías». Lucian no esperó a que la vida se apagara. Con un tirón violento arrancó el brazo derecho de Julián de su cuenca. El sonido de los tendones rompiéndose fue seguido por un surtidor de calor escarlata que bañó el rostro del vampiro. Cerró los ojos extasiado. Hacía siglos que no probaba la sangre caliente y fresca. Durante demasiado tiempo se había conformado con el contenido insípido, frío y filtrado de las bolsas de los autobuses de la Cruz Roja. Un fluido metálico estéril que apenas mantenía a raya la locura. Pero esto era fuego. Mientras sus manos desollaban y desmembraban al artesano con una precisión carnicera, Lucian pegó los labios al muñón sangrante, bebió con desesperación, tragando la esencia hirviente mientras Julián, aún consciente en un limbo de dolor absoluto, veía como sus propios jirones de piel eran dispuestos como una alfombra sobre el plástico. El salón, preparado para una matanza de vampiros, se convirtió en el lagar donde Lucian exprimió hasta la última gota de vida del verdugo de Mia y los demás. Días después, el clan se reunió de nuevo en la mansión de Arturo Soria. La estancia estaba iluminada con una luz blanca exacta diseñada para no proyectar sombras innecesarias. Lucian presidía la mesa. Su expresión era serena, casi diferente, pero en sus ojos había una quietud nueva, peligrosa, como la de un animal que ha dejado de dudar. «El artesano ha sido eliminado», dijo, «y con él la última razón para seguir conteniéndonos. Durante siglos fuimos monstruos por necesidad. Nuestra violencia tenía un límite, la supervivencia. Los humanos, en cambio, han aprendido a matar sin urgencia, a destruir sin emoción, a convertir cualquier cuerpo en recurso si el beneficio lo justifica». Apoyó las manos sobre la mesa. «Nosotros tomamos sangre, ellos toman todo lo demás, piel, identidad, memoria, y lo hacen sonriendo, llamándolo negocio». Recordaron entonces lo ocurrido, no como una ofensa personal, sino como una revelación. Un solo humano había hecho lo impensable,
no cazarlos, sino explotarlos, reducirlos a materia prima, arrancarles incluso el valor simbólico del miedo. No fue guerra, no fue venganza, fue método. Durante décadas habían optado por la invisibilidad, habían convertido el terror en discreción, la noche en una concesión compartida, habían creído que la humanidad merecía ese espacio. Lucian negó lentamente. Ese error termina hoy. Se incorporó. Su sombra, por un instante, pareció no corresponderse del todo con su cuerpo. No volveremos a escondernos, no reforzaremos defensas, no negociaremos. Eso es lo que hacen las presas cuando intuyen que el bosque ya no es suyo. Volveremos a cazar de forma visible, selectiva, irrefutable, para que recuerden lo que significa vivir sabiendo que algo te observa desde la oscuridad. La decisión no se votó, se asumió, como se asumen las leyes naturales. En Madrid, todo siguió igual. Coches, terrazas, brisas nocturnas. Los humanos aún no lo sabían, pero estaban a punto de reaprender una verdad olvidada. La noche volvía a tener dueños. Si te gustan las historias de miedo y terror, si escuchas voces cuando cae la noche y el miedo te mantiene despierto, suscríbete si aún no lo has hecho, para no perderte contenido original, inquietante y perturbador. Acompáñame en este viaje por la oscuridad, donde cada sombra esconde un secreto, cada silencio anuncia algo que se acerca y cada historia deja una marca. Hasta la próxima, queridos insomnes.